Buenas noches, mi nombre es Yesenia Gómez y hoy le vengo a hablar de la historia gastronómica de los siguientes países. Empezaré por Cuba. La historia gastronómica de Cuba es una mezcla de influencias españolas, africanas, caribeñas. La isla fue colonizada por España en el siglo XVI. Los colonizadores trajeron consigo sus tradiciones culinarias. En la época colonial de 1511 hasta 1898, durante ese periodo, la cocina cubana se caracterizó por el uso de los ingredientes como el arroz, la carne de cerdo y el pescado. Los esclavos africanos trajeron consigo sus propias tradiciones culinarias como el uso de la yuca y el plátano. En la época republicana de 1902 y hasta 1959, en este periodo la cocina cubana se vio influenciada por la migración de europeos y asiáticos y se popularizó los platos como el arroz con pollo y el ropa vieja. En la época revolucionaria de 1959 hasta la presente, después de la Revolución Cubana, la cocina cubana se vio afectada por la escasez de alimentos y la influencia de la cocina soviética. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento de la cocina tradicional cubana. Y en Honduras, la historia de la gastronomía de Honduras es una mezcla de influencias mayas, españolas, africanas. La región fue habitada por los mayas antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. En esa época prehispánica, la cocina maya se caracterizó por el uso de los ingredientes como el maíz, la yuca y el cacao. Y en la época colonial, que data desde 1536 hasta 1821, durante ese periodo la cocina hondureña se vio influenciada por la cocina española. Se popularizó los platos como el baleada, una tortilla de maíz rellena de frijoles y queso, y la carne asada. En la época republicana, desde 1821 hasta la presente, en este periodo la cocina hondureña se vio influenciada por la migración de europeos, asiáticos, y se popularizó el plato como el pastelillo, un pastel de carne o queso, el arroz de pollo. A continuación, Guatemala. La historia gastronómica de Guatemala es una mezcla de influencias mayas, españolas, africanas. La región fue habitada por los mayas antes de la llegada de los españoles, también en el siglo XVI. En la época prehispánica, la cocina maya se caracterizó por el uso de ingredientes como el maíz, la yuca, el cacao. En la época colonial de 1524 hasta 1821, durante este periodo, la cocina de Guatemala siguió influenciada por la cocina española. Se popularizó el plato como el jocón, un estofado de pollo con verdura y especias. El cat y un estofado de pavo con verduras y especias. Y en la época republicana hasta la presente, en la época republicana de 1821 hasta la presente, en este periodo la cocina de Guatemala se vio influenciada por la migración de europeos y asiáticos. Se popularizó platos como el rellenito, un plato relleno de frijoles y queso, chiles rellenos. En conclusión, la historia gastronómica de Cuba, Honduras y Guatemala es una mezcla de influencias de diferentes culturas, incluyendo la española, la africana, maya y caribeña. La cocina de cada país es única y refleja su historia y ubicación geográfica. La fusión de culturas ha dado lugar a platos deliciosos y variados, que son una parte importante de la identidad cultural de cada país. Gracias por su atención prestada.